Bueno, hola a todos, buen día. Empecemos la clase de hoy. Seguimos con la práctica 5, que ya está subida en el campus. Fíjense también que ya está el TP3 en el campus. Vamos a poner una fecha de entrega un poco más larga que las otras, porque en el medio creo que algunos tienen examen, así que, bueno, fíjense de ir haciéndola. Y también están las correcciones, la mayoría de los P2, así que, bueno, miren eso también. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver. Estamos en el tema cuadrados mínimos, linealización. Entonces, si nos dan una lista de datos, X, Y, que son X1, Y1 hasta Xn y N, lo que vieron la clase pasada con Rocío es, sabemos hallar alfa y beta, tales que la recta Y igual a alfa más beta X sea la que mejor aproxime los puntos en el sentido de cuadrados mínimos. O mínimos cuadrados, es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, dada una lista de datos, nosotros sabemos hallar la recta esta, hallábamos la matriz A, hallábamos el B, hacíamos A traspuesta por A, por alfa beta, ¿sí? ¿Se acuerdan? A traspuesta por A por alfa beta, igual a A traspuesta por B. Entonces el alfa y beta que resolvían este sistema, los reemplazo acá y tengo la función lineal que mejor aproxima los puntos en el sentido de cuadrados mínimos, ¿está bien? Es la que minimiza los residuos, ¿está? Bueno, todo eso se resumía en resolver este sistema. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos otras funciones y no funciones de la forma esta? Me frenan cualquier cosa, si no se entiende. ¿A qué me refiero con otras funciones? Fíjense que acá lo que en algún sentido hacemos es encontrar un método para hallar estos dos parámetros alfa y beta. Entonces, ¿qué pasa si tengo otra función? Por ejemplo, yo quiero que y sea de la forma k por e a la b por x. ¿Está bien? O sea, una exponencial. Y yo lo que quiero hacer no es la recta que mejor aproxima los datos, sino la función exponencial que mejor aproxima los datos. Pero fíjense que en el fondo acá tengo también dos parámetros, k y beta. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a querer hacer es aplicar una transformación acá para llevarlo a algo de este estilo, donde yo ya sé hallar alfa y beta. ¿Está bien? Entonces, el truco que hacemos acá es, aplicamos de los dos lados del igual logaritmo natural. Entonces, de este lado me queda logaritmo natural de y. Del otro lado tengo logaritmo natural de k por e a la b x. K y b son constantes, ¿está bien? Numeritos. Entonces, acá empiezo a usar propiedades del logaritmo. Por un lado, el producto, el logaritmo lo separa en una suma. Así que me queda el logaritmo de k más el logaritmo de e a la b por x. ¿Está bien? Otra de las propiedades del logaritmo es bajar la potencia que tenga el argumento, baja multiplicando. Entonces, esta primera parte me queda igual, logaritmo de k, más, y acá baja el b por x, y me queda logaritmo de e. Pero logaritmo de e es 1, así que todo esto me queda logaritmo de k más b por x. ¿Está bien? Entonces pasemos en limpio lo que nos quedó. De este lado tenemos logaritmo de y de este lado tenemos
logaritmo de K más B por X. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son alfa y beta de esta expresión? Fíjense que esto, sin mirar mucho el logaritmo, porque esto lo vamos a tener que ver qué significa, pero del otro lado lo que tengo es una función lineal. Entonces, ¿quién jugaría de alfa? El término independiente, o sea, logaritmo de K. Esto va a ser alfa. Y el B es beta, ¿está bien? Es la pendiente de la recta, lo mismo que tengo acá. ¿Está bien? Olvídense de este lado. Tengo un numerito más otro numerito por X. Entonces, el primer numerito que está suelto se llama alfa para el sistema anterior y el segundo se llama beta para el sistema anterior. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice esto que ¿hasta ahí se entendió eso? Sí, María Sol, decime. Ahí se... ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dale. Sí, no, mi consulta era de otra cosa. Cuando vos ahí planteás lo de A traspuesta por A, si yo no tengo, si yo estoy haciendo un ejercicio no en Python, sino a mano, ¿puedo, sí o sí tengo que plantear la forma matricial o lo puedo hacer como por ejemplo en la teórica que vimos lo de sistemas, que me quedan las ecuaciones tipo sumatoria de los XY, Las de ecuaciones los... normales te termina quedando la misma cuenta. O sea que podés hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ok, pero o sea, no necesariamente tengo que pasarlo a matricial si, por ejemplo, no es tan complicado ni son tantos datos, por ejemplo. El mismo sistema es equivalente cuando vos planteas esas ecuaciones o planteas estas, llegas al mismo sistema. Así que es lo mismo, lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas. Ok, perfecto. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces, hasta acá estamos. Ahora, ¿qué quiere decir este logaritmo de y que tengo a la izquierda? Entonces acá escribo lo que dijimos con palabras. Busco alfa y beta, como antes, como hicimos con Rocío, con el sistema este. Y después vuelvo a quién eran B y K. B ya está, B es igual a beta, pero K voy a despejarlo de esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, porque del otro lado, como tengo logaritmo de y, cambié la tabla. Ahora con el ejemplo se va a ver. Cambio la tabla porque aplico logaritmo a los valores de y. ¿Está bien? Entonces, hagamos un ejemplo donde se va a ver cómo transformamos la tabla, cómo hallamos alfa y beta y cómo volvemos a K y a B en el problema este que quiero resolver. Entonces, a un ejemplo con palabras. En un cultivo se mide la cantidad de bacterias por unidad de volumen cada hora. Y tenemos esta tabla que me dice horas y cantidad de bacterias. 0, 32, 1, 47, 2, 65, 3, 92, 4, 132, 5, 190, 6, 275. Y el ejercicio me dice, primero, ajustar estos datos con una función exponencial. De estimar según
aproximación hecha. El número de bacterias en la 10ª hora de medición. Unidad de volumen, perdón, no había visto el chat. Bueno, entonces este es el ejemplo. Tengo una tabla con datos y lo primero que me piden es ajustar los datos con una función exponencial. ¿Está bien? Entonces, siguiendo la deducción que hicimos antes, tengo que armarle una nueva tabla donde le aplico el logaritmo natural a las letras, al segundo renglón, a todas las IES. ¿Se entiende eso? Me frenan cualquier pregunta, ¿sí? Entonces, armo, acá ya empiezo a resolver el ejercicio. Armo una nueva tabla tomando logaritmo natural en las letras I. Entonces, al tiempo lo llamo X y a la cantidad de bacterias le tomo logaritmo. De este lado dice logaritmo de I, no sé si se llega a ver. Entonces, las horas son iguales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo esos 7 datos, y cuando aplico logaritmo natural a este 32, me queda logaritmo de 32, igual, y acá escribo directamente el número, 3,46 acá, redondeé algunos, otros trunqué, no sé. Algunas aproximaciones, 3,85, 4,17, 4,52, 4,88, 5,25 y 5,61. ¿Está bien? Le fui aplicando logaritmo a todos el segundo renglón de la tabla anterior. ¿Está bien? Entonces ahora lo que hago es aplico lo que vimos la clase pasada con Rocío para calcular alfa y beta del modelo lineal que aproxima a esta tabla. Para calcular alfa y beta. Entonces me tengo que armar la matriz A, el vector B, y después calculo A traspuesta por A, por alfa beta. Sí, decime. Cuando vos aplicás logaritmo, estás aplicando el logaritmo natural. Sí. Pero ¿cómo sabes que para el modelo exponencial es el número? ¿No podría ser un modelo exponencial con cualquier otra base? Si fuera otra base me tendrían que decir, acá me podría decir el modelo función exponencial y decirme cuál es la función, ¿está bien? Decirme I igual a algo, y si no, si me dice exponencial solo, uso la exponencial E, ¿está bien? Si no me tendría que decir más datos. Ok, gracias. ¿Bien? No, de nada. En general, en los ejercicios de la práctica tienen escrita cuál es la función, como escribí acá, esa fórmula acá. Y igual acá por E a la BX, algo así, lo tienen escrito en la práctica directamente. Y si fuera otra base, lo que aplico es aplico logaritmo en la base esa del numerito que tenga acá. ¿Está bien?
Bueno, entonces, ¿quién es A en este caso? A es la matriz que tiene 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ¿Está bien? Tiene 1 en la primera columna y los XY en la segunda columna. ¿Cómo me queda el vector B? Espero que me entre, a ver. B son los I's transformados en este caso, o sea, 3,46, 3,85, 4,17, 4,52, 4,88, 5,25 y 5,61. Bueno, se me está muy gruesito el marcador, pero son todos los datos del segundo renglón de la tabla. Ahí está. Entonces, ¿qué sistema vamos a resolver? Armamos este sistema. A traspuesta por A por alfa beta igual a A traspuesta por B. ¿Está bien? Por los tamaños que tienen las matrices, fíjense que A traspuesta, a ver, ¿dónde vive A? A es de 7 filas, 2 columnas. 7 por 1. A traspuesta es de 7 por 2, perdón. 2 por 7. Entonces, cuando hago A traspuesta por A, primero, las puedo hacer porque coincide la cantidad de filas de columnas de A traspuesta con la cantidad de filas de A, y el resultado me queda de 2 por 2. ¿Está bien? Entonces este sistema me queda cuadrado. También cuando hago A traspuesta por B. B es un vector de 7 filas, una columna. Entonces cuando hago A traspuesta por B, primero que se puede hacer el producto porque A traspuesta tiene la misma cantidad de columnas que de filas tiene B y me queda de 2 por 1. ¿Está bien? Entonces este sistema me queda cuadrado y en este caso, ahí haciendo las cuentas, esto lo hice con Python porque se puede hacer a mano, por supuesto esta matriz no es tan grande, pero Python se hace en un segundo. Y esto me quedaría 7 alfa más 21 beta igual a 31,74 y 21 alfa más 91 beta igual a 105,18. Este sistema, cuando hago A traspuesta por A, siempre me queda una matriz simétrica, así que este sistema es simétrico. ¿Está bien? Resuelvo el sistema, acá también lo puedo hacer con Python, porque recuerden que Python tiene un resolvedor de ecuaciones de sistemas lineales, usando lin-alg y resolver el sistema. También lo podrían hacer con Gauss-Jordan o por Jacobi, alguno de los modelos o de los métodos que ya tienen programados ustedes en Python. Entonces, despejo este sistema como quiera, puedo hacerlo a mano también, y me queda alfa igual a 3,467 y beta igual a 0,356. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Hay cuentas que no estoy haciendo porque o las calculan a mano o las hacen con Python. De hecho, lo que podrían pensar es, dada una lista, esos son los ejercicios de la práctica, ¿no? Dada una lista, ¿cómo le digo a Python que haga todo esto de una? Es súper factible y ya tienen todas las herramientas para hacerlo. Bueno, entonces, con esto ya... Perdón, Sí. no entendí cómo armaste el sistema. Tengo que escribir esto, A traspuesta por A, hago el producto de A por A traspuesta, multiplico por alfa beta. Eso me queda la parte de la izquierda de este sistema. Y la parte de la derecha es hacer A traspuesta, o sea, esta matriz traspuesta, o sea, puesta toda como cambiando las filas por columnas, multiplicada por el vector B. Esos son los resultados.
¿Está bien? Es este sistema que está acá, lo voy a recuadrar porque es el que usamos siempre. ¿Está bien? Entonces, si esa matriz la multiplico por alfa beta, obtengo lo que tengo de este lado de la izquierda, y los resultados son A traspuesta por B. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces con esto obtengo alfa y beta. Entonces, traigamos la hoja anterior, donde dice, alfa es logaritmo de K, y beta es B. ¿Sí? Recuerden que nosotros buscamos K y B para obtener este modelo, y igual a K por E a la BX. Entonces, ¿quién es K? ¿De dónde sacamos K? K es, no sé, la ecuación que tengo es que el logaritmo de K es alfa, o sea, alfa lo calculé ahí, es 3,467. Entonces, de esa ecuación tengo que despejar el K. ¿Está bien? Entonces, aplico exponencial de los dos lados del igual y obtengo K es E a la alfa, o sea, E a la 3,467. Y esto también, todas aproximaciones, me da 32,040,04. Con eso obtuve el valor de K de este modelo, la parte del K. K ya lo tengo. Ahora, ¿quién es B? Según lo que escribimos acá en rojo, el B es beta, así que ese ya lo tengo. B es igual a beta, que lo había calculado ahí arriba, 0,356. ¿Está bien? Entonces, saco esta hoja porque ya tenemos cuál sería nuestra función exponencial en este caso. Entonces, luego, la función que aproxima la tabla original, este alfa y beta aproxima la segunda tabla que armamos. Para volver a la tabla original es que hago estas transformaciones, sobre todo en el K. La función para el ítem A sería I igual a 32,04 por E a la 0,356 X. Vamos a hacer un recuadro. ¿Se entendió lo que hice? Entonces, repasemos los pasos. Me dan una tabla, vuelvo un poquito para arriba y ahora los dejo para copiar. Igual recuerden que esto lo voy a subir en PDF. Tengo una tabla. Quiero ajustar con una función exponencial. Una función exponencial, recuerden que es una función I igual a K por E a la BX. Aplico logaritmo a los IES. Llego a mi nueva tabla. Resuelvo el modelo lineal para mi nueva tabla. O sea, encuentro alfa y beta para este caso. Recuerden que es resolver el sistema naranja que está escrito acá, que vimos con Rocío en la clase pasada. Entonces me queda este sistema, lo resuelvo, encuentro alfa y beta. Entonces recuerden que alfa y beta es para este modelo tabla nueva. Yo quiero volver a mi tabla original. ¿Cómo vuelvo a la tabla original? Aplico acá exponencial, E a la alfa va a ser el K, B va a ser igual al beta, y con eso me armo la función exponencial que me piden en el ítem A. ¿Se entendió eso? Buenísimo. Sí, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa para el ítem B? Fíjense que el B, ya no uso el método de cuadrados mínimos, lo que me dicen es, con esta aproximación que yo planteé, donde digo que los datos más o menos se comportan como esta exponencial, como esta función exponencial, me dicen, ¿qué pasa en la décima hora de medición? Entonces, lo que tengo que ver es para X igual a 10, calculo la cantidad de bacterias que va a haber. Y igual a, me queda la fórmula esta que escribimos, 32,04 por E a la 0,356 por 10, que es el X.
¿Está bien? X mide las horas. Entonces hago esta aproximación, y esto me queda más o menos 1126,63. Entonces respondo en la décima hora, hay aproximadamente 1126 bacterias por unidad de volumen. ¿Está bien? Vuelvo como que lo escribo en el lenguaje que tenía el problema. ¿Está bien? Ahí es una redondeada, capaz que podría poner, en vez de 1126, 1127, ¿está bien? Todas son aproximaciones, y acá lo que tiene es, como yo para mi tabla rulo, digamos, para mi tabla 2, usé aproximaciones del logaritmo, este B, capaz que a cada uno le sale distinto, depende de cómo redondea, depende hasta cuántos dígitos toma, etcétera. Entonces capaz que este sistema les queda distinto, alfa y beta les queda con algunos decimales distintos. Entonces, una cosa que podemos pensar es, si lo quiero hacer en Python, que yo le dé la tabla original, que Python me calcule los logaritmos, y que yo en el B, lo que escriba acá sean los logaritmos de los datos. ¿Está bien? A no tiene en este caso necesidad de usar aproximaciones, pero entonces cuando yo calculo este sistema, que en el B tenga metido logaritmo, no la aproximación que ya calculé antes. ¿Está bien? O sea que Python se encargue de aproximar como le pinte. También acá va a ser algunas aproximaciones, porque estos números tienen comas, así que bueno, hay algunos decimales que nos van a quedar distintos. Pero como es todo aproximado, la idea va a estar bien más allá de lo que encontremos. ¿Se entendió? ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Me frenan? Lo vemos de nuevo. ¿Está bien? La idea es, el sistema que yo sé resolver es este, donde es hallar alfa y beta para el modelo lineal. Entonces lo que tengo que hacer es modificar mi función, la función que me dan, en este caso lo que hicimos fue modificar la función exponencial, para llegar a un modelo lineal, digamos, alguna transformación de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos otras funciones? Acá terminó este ejercicio. Otras funciones me refiero, ya vimos qué hacemos cuando tenemos una exponencial, ¿está bien? Aplico logaritmo y adapto la tabla a las cosas que tengo. Entonces podríamos tener una potencia, que es, pienso que y es de la forma k por x a la b. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago en este caso? Aplico logaritmo de los dos lados del igual. Me queda, de este lado, logaritmo de y, del otro lado me queda logaritmo de k por x a la b. Aplico la regla del producto. Me queda logaritmo de k más logaritmo de x a la b. Acá lo que baja es la b. Me queda logaritmo de k, que vengo arrastrando ahí, más b por logaritmo de x. Entonces fíjense cómo me quedó. Junto todo, logaritmo de y, escribí cualquier cosa, logaritmo de y, igual logaritmo de k más b por logaritmo de x. Entonces acá me estoy diciendo dos cosas. Primero, ¿quién es alfa y beta? Tengo acá una letra, acá la otra letra, el numerito suelto va a ser alfa, y el b va a ser beta, la pendiente de la recta. Ahora, lo que me dicen los otros datos, o sea, este logaritmo y este logaritmo, es que tengo que cambiar la tabla.
tengo que aplicar logaritmo a la variable x y también a la variable y. Entonces tengo que alfa y beta son más o menos como antes, ¿no? Como en lo que acabamos de hacer. Pero como tengo logaritmo de y logaritmo de x, me dice que cambie la tabla. ¿Está bien? Aplico logaritmo natural a los xy y a los y sub i. Busco alfa y beta como antes y después mediante la transformación esta ecuación despejamos k. Tenemos b y volvemos entonces al problema original que era k por x a la b. Fíjense una cosa no menor, que para que me pueda quedar este modelo necesito, como tengo que aplicar logaritmo a las x y a las y, necesito que ningún dato sea negativo ni cero. ¿Está bien? Solo puedo aplicarle logaritmo de las cosas positivas, entonces en mi tabla debería haber cosas positivas. ¿Está bien? O sea, yo tengo mi tabla original, que es xy, tengo x1 hasta xn, y1 y n, y obtengo una nueva tabla, cambio, y pongo todo en función logaritmo de x, logaritmo de y. Entonces, en el primer dato, en vez de x1, voy a tener logaritmo de x1, logaritmo de y1, y así sucesivamente, hasta llegar al logaritmo de xn y logaritmo de yn. Resuelvo el modelo lineal para esa nueva tabla, y después vuelvo a k y b del modelo este. ¿Se entendió eso? Eso es para potencia. ¿Qué pasa si tengo un logaritmo? ¿Logarítmico o logarítmica? O sea, yo siento que mis datos están modelados por una función logarítmica. O sea, logarítmica, que los datos se modelan así: k más b por el logaritmo de x. Entonces ahí, ¿quién sería alfa? Bueno, alfa es igual que k, beta es igual que b, y lo que me dice este logaritmo de x es que tengo que cambiar la tabla. Aplico logaritmo a los datos x, y. Entonces, como hicimos antes, yo tengo mi tabla original, x, y, x1 hasta xn, y1 hasta yn. Y llego a mi nueva tabla, que es aplico logaritmo a los x. Y los y los dejo como están. Entonces me queda logaritmo de x1, el y1 está como estaba, logaritmo de xn, y n como estaba. ¿Está bien? Es lo que hicimos en el ejemplo de las bacterias, pero en el ejemplo de las bacterias le aplicamos logaritmo al y en este aplicamos logaritmo al x. Para este modelo encuentro alfa y beta, y justamente alfa va a ser k, y beta va a ser b, y obtengo mi modelo logarítmico que tengo acá. ¿Está bien? Última de estas transformaciones posibles es el modelo hiperbólico. Todo esto me lo tienen que decir en el problema, me tienen que decir, supongamos que los datos tienen un comportamiento hiperbólico, o quiero ajustar los datos con esta función, y me dan esta función, y igual a k por x sobre b más x. ¿Está bien? Y
yo de esto tengo que aplicar alguna transformación que me lo lleve a una recta, a una especie de recta, ¿está bien? O sea, una letra igual a un número más un número por otra letra. O algo así. Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso, la transformación que aplico es invierto la matriz, invierto la expresión. Invierto la ecuación. Me queda 1 sobre i, o es como decir, esto lo paso multiplicando, el otro dividiendo y el i dividiendo. 1 sobre i, o invierto de los dos lados del igual. B más x sobre k por x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que puedo hacer es, como tengo una suma en el numerador de este lado, puedo repartir el k por x del denominador para esa suma. Me queda b sobre k por x más x sobre k por x. Entonces, cuando hago esto, puedo cancelar las x en esta expresión, y en esta lo puedo escribir así. b sobre k por 1 sobre x. Y la otra pedacito me quedó 1 sobre k. ¿Lo ven? Cuando hago este producto, b por 1 es b, k por x es k por x, y vuelvo a lo que tenía ahí arriba. Entonces, juntemos todo. Me queda 1 sobre i igual a b sobre k. B sobre k por 1 sobre x más 1 sobre k. Y ahí me dice cómo cambiar las variables. ¿Y quién es alfa y beta? Beta, alfa. Y esto de tener 1 sobre x y 1 sobre y, me dice cómo cambio la tabla. Entonces cambio la tabla. Invierto 2xy e y sub i. Entonces, yo tengo mi tabla original, que venían los datos x e y, x1, xn, y 1 y n. Y me armo una nueva tabla, que es a los x, 1 sobre x, a los y es 1 sobre y. Entonces escribo 1 sobre x1 hasta 1 sobre xn, 1 sobre y1, 1 sobre yn. ¿Está bien? Acá de nuevo, los datos deberían, para poder tener este comportamiento hiperbólico, los datos que me tienen que dar, ninguno puede ser 0, porque los voy a tener que invertir a todos. ¿Está bien? Hacer 1 sobre algo que sea distinto de 0. Acá podrían ser positivos o negativos, eso no me cambia, lo que no pueden es ser 0. ¿Está bien? Acá, eso me olvidé de mencionar acá, para poder aplicar esta transformación necesito que todos los x que me aparezcan en mis datos sean todos positivos, ninguno sea 0. Porque les tengo que aplicar logaritmo. Entonces, encuentro alfa y beta para esta tabla, y mediante estas transformaciones encuentro k y b. Y vuelvo a mi modelo hiperbólico. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Está todo con sopa de letras. Lo que pasa es que si hago un ejemplo de cada uno me va a llevar infinito. Pero me parece que pensando estas cosas, estas transformaciones, o sea, quién es alfa, quién es beta y cómo cambia la tabla, pueden aplicar lo que hicimos en el ejemplo de las bacterias para resolver en cada caso. ¿Está bien? Por supuesto, con cualquier cosa nos preguntan. Sí, decime. Entonces, lo importante sería que B siempre quede bien parado, o sea, siempre quede arriba y no importa cómo quede el resto. Que B siempre quede arriba. Onda, que siempre quede como ordenado, o sea, la función se puede desordenar, pero el B siempre tiene que quedar como en su posición arriba, no sé cómo explicarlo. No, porque fíjate que acá B me quedó con una fracción, no sé bien qué quiere decir eso. Yo lo que hago es aplicar una transformación para que me quede variable igual a número por variable más número. Que eso es tener alfa más beta por x. Digamos, cómo extrapolo eso para cualquier situación. O sea, yo lo que quiero es una función igual a un número por una letra más otro número. ¿Está bien?
Ahora, ¿quién es esta función y quién es la letra? Bueno, esas son las transformaciones que le tengo que hacer a mi tabla. Ah, perfecto, ya entendí, gracias. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con que el B quede en el numerador. Depende de cómo sea la transformación que aplique, capaz que el B me quede en el denominador, no importa. Lo que quiero es número más número por letra, igual a otra letra. ¿Está bien? Y otra cosa es a no confundir este numerito B con el vector B, que es el vector de las IES, puesto como columna. ¿Está bien? Que estamos usando la misma letra y eso puede traer confusión. Bueno, ¿se entendió más o menos las transformaciones? O sea, me dan una función que no es exactamente lineal, pero aplicándole alguna transformación me queda lineal. Entonces, esa transformación me repercute o en la tabla o en las letras, pero después puedo volver al modelo que me proponen. Paula, ¿Sí? ¿y si me dicen, por ejemplo, que tengo que aproximar la tabla por una parábola? ¿Qué Y tengo eso que es lo que hacer? vamos a ver ahora. Espectacular el pie que me Ah, diste, Catalina, gracias. Hasta ahora, entonces, lo que tenemos son dos parámetros. En todas las transformaciones que tuvimos, K y B, en el otro también K y B, y en el modelo original alfa y beta, dos letras. Cuando lo pienso con una parábola voy a tener tres letras. ¿Está bien? Entonces, función cuadrática o modelo cuadrático cambia el problema. Necesito tres letras. Paula, perdón, tengo una pregunta de lo anterior. Sí, decime. Entonces, cualquier tabla que tenga un cero, nunca voy a poder aplicarle ni el modelo ni el hiperbólico, ni ninguno que implique un logaritmo. No, porque, por ejemplo, podrías tener, en este que aplicaste el logaritmo, podrías tener 0 de la parte de los IES, porque total esos no los tocas, pero en los datos de X no podrías tener 0. Claro, está bien, pero eso me trae un poco de duda porque me parece que podría ser frecuente tener en la tabla algún Sí, lo que valor. pasa es que la idea es que originalmente no me van a proponer que la tabla tiene un comportamiento logarítmico si no le puedo aplicar la transformación. Ah, perfecto, bueno, ¿Se gracias. entiende? O sea, si yo creo que los datos se modelan así, y igual a K más B por el logaritmo de X, entonces los X no tendría que ser ni negativos ni cero, porque si no, no podría proponer este modelo. ¿Está bien? Tiene que haber ahí como una coherencia entre los datos que observo con el modelo que quiero proponer. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, esperen que voy a traer la tabla esta, en el ejemplo este, como estoy hablando de población de bacterias, las bacterias van subiendo en forma exponencial, yo le quiero aplicar I a la logaritmo a las IES. Entonces, todos los datos de I deben ser todos positivos y distintos de cero. Si no, ni me propondrían un modelo exponencial para modelar los datos estos. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Y después esta pregunta en el chat no me queda claro cómo queda la función para el caso logarítmico. La función queda igual, o sea, alfa es K y beta es B, pero lo que tengo que hacer es cambiar los datos, cambiar la tabla. La X la cambio por logaritmo de X. Y después el alfa que obtengo es este K, el numerito suelto, y el beta que obtengo en esta tabla es el B. ¿Se entiende, Agustina? Como que no tengo que aplicar ninguna transformación acá, solamente cambiar la tabla. Buenísimo. Profe, igual para cambiar la tabla, es que habrá una función en Python para hacerlo porque debe ser engorroso tener que cambiarlo todo, ¿no? Que Digo, cuando o sea, armás la matriz, sí, todo eso vamos a ver cómo mejorarlo, dado una lista en un archivo, cómo Python toma los datos de esa lista. ok. Sí, eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que en los ejemplos de la práctica hay poquitos datos, entonces se pueden hacer a mano. Como en el ejemplo que hice yo, teníamos 7 datos. Bueno, lo cargo a mano, qué sé yo, lo Claro. pude hacer. Claro, no, digo para un ejemplo más en la vida real. Para un Son ejemplo en la muchos vida real, datos. cuanto más datos tengo, mejor, porque Claro. mejor voy a aproximar el modelo. Entonces ahí voy a necesitar meterle a Python una lista de Excel, por ejemplo. Yo tomo mis datos, los recopilo en Excel.
y después tengo que poder conectar mi archivo con Python, que Python lea de dónde sacar los datos, les aplique la transformación que les tenga que aplicar, y arme la matriz A, la matriz B, la A transpuesta por A, y etcétera, todo eso. Claro. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, modelo cuadrático es, queremos aproximar una tabla, tenemos una tabla así, como siempre, X e Y, X1, Y1, hasta Xn y N, y queremos aproximar esta tabla con una función cuadrática cambio de marcador que este no quiere más, en el sentido de cuadrados mínimos. ¿Está bien? O sea, nuestro modelo va a ser y igual a alfa más beta x más gamma x cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es resolver el modelo este con alfa, beta y gamma como incógnita. O sea, quiero ajustar a mis datos en este sentido, o sea, minimizar los residuos para esta función. Entonces hagamos un ejemplo de cómo lo vamos a resolver. Me parece que podrían imaginarse, pero con un ejemplo por ahí se ve mejor. Entonces el ejemplo dice, el porcentaje de mortalidad de ácaros expuestos a temperatura bajo cero durante cierto número de días está dado por y nos da nuestra tabla, que dice días, porcentaje de ácaros muertos o algo así. Primero, el primer día 0,8, tercer día 3,6, octavo día 11,6, treceavo día 22,6 y 16avo, no sé cómo se dirá, 30%. Y lo que me piden es ajustar estos datos con un polinomio de grado 2. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo que quiero es aproximar estos datos con esta función, alfa más beta por x más gamma x cuadrado. Y voy a hacer lo mismo que hice
en el caso solo de alfa y beta, pero a la matriz A le agrego una columna. A va a ser la matriz dada por 1, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Segunda columna es los X. 1, 3, 8, 13, 16. Le agrego una columna más que son los X al cuadrado. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 8 al cuadrado, 13 al cuadrado, 16 al cuadrado. ¿Está bien? B es el mismo de antes. B es los datos de Y. En este caso, a ver si me entra, 0,8, 3,6, 11,6, 22,6, 30. Y lo que quiero es resolver, como teníamos en el modelo lineal, este sistema. Resolvemos, o sea, las ecuaciones normales para este caso son equivalentes a resolver este sistema. A traspuesta por A por alfa, beta, gamma, igual a traspuesta por B. ¿Está bien? Ahora la matriz A traspuesta por A me va a quedar de 3 por 3, siempre, no importa la cantidad de datos X que tenga. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a copiar la cuenta cuánto me dio, pero quiero que me digan si se entendió entonces cómo me queda la matriz. Tengo 3 incógnitas, alfa, beta, gamma, le agrego una columna que son los X al cuadrado. Entonces pensemos qué pasa si tengo un polinomio de grado 3. Voy a tener una columna más que sea los datos X elevados al cubo. Y voy a tener entonces acá 4 incógnitas. Y así sucesivamente puedo hacerlo para cualquier polinomio de grado n. ¿Está bien? Ahora lo vamos a escribir así con letras. Pero ¿se entiende lo que tendríamos que hacer? Buenísimo. Cualquier cosa me frenan. Entonces, ¿cómo me quedó en este caso A traspuesta por A? Recuerden que la matriz A traspuesta por A siempre es simétrica. Así que, bueno, lo metí en Python y me quedó este sistema. 5 alfa más 41 beta más 499 gamma, 41 alfa más 499 beta más 6.833 gamma. Menos mal que Python hace el producto de matrices y no nosotros. 499 alfa, 6.833 beta, 98.275 gamma. Bueno, y ahora cuando hago A traspuesta por B, B son estos datos que tienen coma, así que cuando hago A traspuesta por B, A traspuesta recuerden que es una matriz que tiene 3 filas y 6 columnas. Cuando la multiplico por B, me queda, primer resultado, 68,6, segundo, 878,2, y tercero, 12.275. ¿Está bien? Entonces, para mí es fundamental hacer esto con Python, porque realmente hacer a mano el producto y que yo vaya haciendo la cuentita y me termine quedando 12.000 algo, me parece que mejor hacerlo con Python. Entonces le digo a Python que me resuelva este sistema de 3×3, 3 ecuaciones, alfa, beta, gamma, 3 incógnitas, perdón, alfa, beta, gamma, 3 ecuaciones que son los 3 renglones, y obtengo, así acá en esta flecha hay un montón de procedimientos, alfa igual a menos 0,309, beta 1,116 y gamma 0,049. Entonces con eso tengo aproximada mis datos con una función cuadrática que va a ser esta. Luego, el polinomio de grado 2, que mejor aproxima los datos.
en el sentido de cuadrados mínimos, es, y acá le damos la función, y igual a alfa menos 0,309 más 1,116x más 0,049 x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Yo creo que intuitivamente, no sé, uno se podría imaginar que esta sería la nueva matriz de este problema. Cuando tengo una letra más, le agrego una columna. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Genial. Bueno, entonces lo que quería dejarles, porque se los pide Python, creo que en el tercer ejercicio, que se los pide la práctica que lo hagan en Python, es cómo hago para, cuando yo quiero aproximar los datos con un polinomio de grado n. Entonces, en general, yo quiero un polinomio de grado n, de grado n minúscula. Recuerden que n mayúscula es la cantidad de datos. Si n minúscula y n mayúscula son iguales, es el polinomio de Lagrange interpolador. Cuando n es mayor que este n es mayor que el n mayúscula, al revés, el n mayúscula es mayor que el n, la cantidad de datos es más grande que el grado del polinomio que quiero aproximar, lo que hago es, me construyo esta matriz, que va a tener todos unos, acá va a tener x1 hasta xn, después va a tener x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado, y así sucesivamente hasta tener x1 a la n y xn a la n en el último lugar. B va a ser siempre los i's, i1 hasta in, y si yo quiero resolver, digamos, lo que quiero es conseguir esta función, alfa 1 más alfa 2 por x más hasta alfa n más 1, n menos 1, n, a ver cómo tengo, bueno, alfa 0, alfa 1, alfa n con x a la n, tengo que resolver el sistema este. Resuelvo el sistema A traspuesta por A por alfa 0 hasta alfa n igual a A traspuesta por este B que escribimos acá. Que se me cae la hoja. Ahí está. ¿Está bien? Ahí acomodé los subíndices para que me quede fácil de ver. Entonces, ¿quiero un polinomio de grado 3 o un polinomio de grado 4? Bueno, unos, x al cuadrado, x al cubo o x a la cuarta, la cantidad que necesite. El b es igual, para encontrar los alfa 0, alfa 1, en este caso sería hasta alfa 3, resuelvo este sistema. Esta matriz traspuesta por sí misma, multiplicado por la cantidad de incógnitas que tenga en mi función y, igual a traspuesta por b. ¿Está bien? Esta es la función que minimiza los residuos. ¿Se entendió? Perdón acá por los subíndices que me quedaron feos. Cosas tachadas. Creo que Rocío le había puesto el polinomio de grado de datos o algo así, de parámetros en la clase. Bueno, es lo mismo, n, d. Para no confundir el n con el n grande, por ahí mejor tomar d, pero bueno. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Buenísimo.
Bueno, genial. Esto, mucha práctica, tienen mucho para hacer con Python, como que de ahora en más la materia tiene mucho contenido de Python. Hacemos como ejemplos chiquititos en la clase como para mostrar cómo funciona y para ver qué datos le tengo que dar a Python y qué cosas tiene que hacer, pero en realidad los problemas los vamos a resolver con Python, porque justamente lo que decía Catalina o no sé quién, si tengo muchos datos, ¿qué hago? Necesito hacerlo sí o sí con Python. Bueno, pauso la grabación.